Bueno, no sumo nada a la presentación que ha planteado Paola, porque creo que ha hecho una muy buena introducción de lo que vamos a tratar aquí. Quizá sea un índice bastante ambicioso, porque disponemos de poquito tiempo, contamos como unos 50 minutos, una hora aproximadamente, para presentaros todo el material, porque quiero dejar un espacio para que podáis plantear todas las dudas que se os ocurran o surjan, porque muchas veces es lo más interesante, porque planteáis cosas prácticas, muchos estaréis trabajando muy cerca de pacientes con COVID o de familiares con COVID. Entonces, bueno, vale, pues vamos allá. Lo primero de todo, voy a intentar, al igual que hago en mis clases, intentar un poco combinar la parte que tiene más que ver con introducción más teórica con una aplicación práctica. Sobre todo os quiero proponer intervenciones prácticas, ¿vale? Pero me apetece que tenga sentido. Lo primero de todo, vamos a conceptualizar un poco el tema de lo del duelo, ¿vale? ¿Qué es el duelo? El duelo como proceso, al final estamos hablando de un proceso de adaptación que tiene lugar cuando hay una pérdida, ¿vale? O daño. ¿Qué es una pérdida? Es el daño a recursos, como indico ahí, personales, materiales o simbólicos. Pensad, ¿no? Estamos hablando de una pérdida como puede ser perder a un familiar porque fallezca, puede ser pérdidas materiales como, bueno, no lo sé, perder la casa tal vez. Eh, También hablamos de pérdidas como puede ser la salud. Si os dais cuenta, al trabajar con COVID, nosotros nos vamos a centrar aquí en la intervención en duelo de familiares que han perdido a un ser querido por el COVID o en tiempos de COVID, vamos a decir, porque muchos han perdido familiares por otras causas que no tienen que ver con el COVID, pero el proceso de duelo igualmente se ha visto dificultado. No nos vamos a ocupar, porque sería demasiado extenso tal vez, del trabajo con pacientes supervivientes COVID, porque ahí también hay un duelo por la salud perdida y muchos de ellos una gran carga traumática, porque han tenido largos ingresos, porque aún no habiéndolos tenido han temido de forma fehaciente por su vida, ¿vale? En este caso nos vamos a ocupar, como os decía, de esos familiares que han perdido a un ser querido, quizá porque de todas las otras pérdidas, la pérdida cuando tiene que ver con la muerte es la más irreversible, pero cualquiera de ellas supondría un duelo. Ponemos aquí que el duelo es un proceso normal, ¿vale? Un debate que podríamos abrir es acerca del concepto de duelo patológico o duelo complicado. Yo entiendo que necesitamos entidades diagnósticas, pero al final el, el duelo tiene que ver con el proceso de adaptación cuando hay un proceso de muerte, y la muerte forma parte de la vida. Conceptualizar el duelo como una enfermedad sería como conceptualizar la vida como una enfermedad. ¿Por qué pongo esto? Porque es importante respetar la vivencia personal que cada persona tiene del duelo, el tiempo que han de llevar para procesarlo. Seguro que habéis escuchado mucho sobre cuánto es el tiempo normal para un duelo. Bueno, cuánto tiempo necesita la persona que lo está viviendo. No es lo mismo perder a un ser querido en la infancia que en la adolescencia, no es lo mismo tal vez perder un padre que otro o perderlos en distintos momentos de la vida, ¿vale? Entonces, ponemos proceso normal porque aunque aquí tratemos de buscar el evitar que el duelo se complique, digamos, que el proceso sea mucho más largo y tenga una serie de comorbilidades, entendemos que en todo momento se trata de un proceso normal. Ponemos ante crisis normativas y paranormativas. Se refiere a que en la vida, bueno, tenemos crisis normativas que tienen que ver con pérdidas, digamos, que forman parte del devenir de la vida, ¿no? Las crisis que supone el matrimonio, el tener hijos, porque todo eso son crisis en las etapas evolutivas en las que tenemos que incorporar una serie de roles y por tanto hacer un duelo porque suponen cambios simbólicos. También paranormativas, que son esas sobrevenidas, y ahí es donde quizá encaja lo que estamos conceptualizando del COVID, pero todo eso supone duelo. Lo que quiero decir con esto es que lo que vamos a ver hoy lo vamos a aplicar de forma específica en familiares que tienen a un ser querido que ha fallecido por COVID, pero el proceso sería perfectamente aplicable a cualquier otro tipo de situación de duelo. ¿Cuáles son las particularidades del duelo, ¿no?, en tiempos de COVID? Bueno, lo primero de todo, que ha cambiado la forma de vivir y de morir. Ha cambiado la forma de vivir porque la forma en la que nos relacionamos, en las que tenemos nuestro ocio, en las que trabajamos, muchos hemos pasado a teletrabajar, el ocio no tiene, el poder viajar, hay mucha gente que le gusta y esto no es posible. Entonces supone que hemos perdido el contacto o el contacto tal y como lo conocíamos con muchos de nuestros seres queridos. Pero es que también ha cambiado la forma de morir. Es decir, durante mucho tiempo, ahora poquito a poco, como va mejorando las cifras, sí, tal vez podamos acudir a un tanatorio, hasta hace mucho no se podía. Lo que nosotros teníamos en la cabeza sobre cómo son las formas sociales de hacer una despedida o rituales funerarios no eran posibles,
porque la situación imponía bueno, pues el cumplir la normativa de sanidad para intentar frenar esta situación que tenemos. Claro, todo esto supone que nos pone un escenario muy complicado, no solo relacionado con el duelo, sino con todo lo que se antepone al duelo. Imaginad, por ejemplo, ese caso de una persona que ha perdido a un ser querido por COVID después de un año sin verle porque vive en otra provincia, por ejemplo. Me venía a la cabeza una conocida que ya fue a Galicia, viviendo en Madrid su familia, y fue a Galicia a dar a luz, porque bueno, su familia de origen es de ahí, para poder estar más tranquila. El resultado ha sido que ha dado luz allí y sus padres, un año después, no conocen a su nieto, digamos. Otra característica de esta situación actual es el enorme aumento del número de muertes. Supone que se multiplican los procesos de duelo y se multiplica con ellos, por toda la carga que tienen, también quizá el precisar algún tipo de acompañamiento o ayuda. El otro tema importante es la muerte por otras causas, porque como os decía antes, estamos hablando de los fallecidos por COVID, pero también estamos hablando de todos los que fallecieron por otras causas, por un cáncer, por una cardiopatía, que no pudieron ser acompañados en los hospitales, de los que no se pudieron despedir, que muchas veces ha quedado anclado como una idea traumática el no haber recibido los servicios sanitarios que habrían recibido en otras circunstancias. Yo tengo un paciente con un glioblastoma, un tumor cerebral, que ha tenido que buscarse un poco la vida para recibir su tratamiento, porque lo que le planteaban es que su tratamiento de quimio habría que esperar meses para poder dárselo. Estamos hablando de una persona con un pronóstico grave a corto plazo, ¿vale? Entonces, imaginad cómo todo eso hace que la situación sea más complicada. No va a exigir que el paciente fallezca por COVID para que tengamos que hacer un duelo aplicado de forma muy concreta a lo que tiene que ver la situación actual. Y luego, por supuesto, algo que hemos escuchado muchísimo, que hemos leído muchísimo, que es esto de la fatiga pandémica. No es otra cosa que el resultado de estar sosteniendo durante mucho tiempo una situación anormal, una situación de estado de alerta. Llevándolo a nuestro campo, al final se trata de una vivencia estresante de una situación cronificada. Recordáis que en el estrés, cuando la respuesta de estrés se mantiene durante mucho tiempo, aunque la intensidad no sea alta, activamos el eje 3 del estrés, que empieza a producir una respuesta a nivel endocrino, a nivel de neurotransmisores y neuromoduladores, que van introduciendo pequeños cambios. Entonces, más allá del hastío, más allá de la apatía, estamos hablando de que se están produciendo cambios en el organismo que en el mejor de los casos pueden traer consigo somatizaciones, a veces patologías más graves y afecciones, por ejemplo, al estado de ánimo. Y ahí es donde nosotros los psicólogos hemos visto disparadas las consultas que, aunque no tuvieran que ver directamente con COVID o no tuvieran que ver con duelo, presentaban un cuadro donde había pues sintomatología de lo más diverso, alimentada porque ahora mismo hay más factores de riesgo y cuentan con menos factores de protección, por ejemplo, el ocio, el deporte, ¿vale? Vamos a seguir en esa línea, a ver si me deja pasar la diapositiva, ¿vale? Porque luego vamos a hablar de los factores de riesgo. Aquí os he puesto un listado simplemente porque quería que tuvierais el material de cuáles son las manifestaciones esperables en un proceso de duelo, ¿vale? Todas estas. Por eso decía que el duelo al final es personal intransferible y que la vivencia que cada uno tiene puede ser de lo más variado. Fijaos, desde alucinaciones visuales o dificultades a nivel cognoscitivo, memoria, atención, vivencias de soledad o de abandono, todo tipo de manifestaciones somáticas, conductas de evitación y escape, y todo eso es esperable que suceda. Lo digo porque creo que es importante no patologizar el proceso de duelo, como decía antes, porque es importante que sepamos que podemos encontrarnos eso en la familia y porque también es importante que cuando hagamos el acompañamiento en duelo como parte de la psicoeducación, expliquemos a las familias que esto puede ocurrir y está bien si ese es su proceso de duelo. De hecho, inhibir la expresión de según qué cosas sería más extraño. Por si a alguien le ha surgido la duda cuando he comentado, por ejemplo, de las alucinaciones, porque me lo suelen preguntar en las clases, estamos hablando de cosas que seguro que os resultan muy familiares, como la persona que se descubre hablando sola, pensando que le escucha a su familia fallecido, que pone un plato más en la mesa, que hace planes pensando en que va a ver a esa persona y luego cae y dice, no, ¿cómo vamos a ir a comer este fin de semana a casa de papá si papá ya no está? ¿Vale? Bueno, esto sobre todo era para que tuvierais el material, pero me interesa mucho más centrarme en lo siguiente, los factores de riesgo. Os he puesto cuatro categorías que son las que solemos manejar en duelo y he seleccionado aquellos factores que creo que aplican específicamente a la situación de COVID. ¿Vale? He puesto, bueno, uno de los factores relacionales es la edad del fallecido. En este caso, perder al progenitor en edad temprana. Es cierto que el grueso de los fallecimientos se ha producido en población anciana, pero también tenemos muchos casos de gente que ha perdido, como en este caso, ¿no? Progenitores
en menores, en adolescentes, ¿vale? Esta segunda parte, lo que viene a continuación, me interesa especialmente, las relaciones de ambivalencia, dependencia o relaciones hostiles, conflictivas con el fallecido. Claro, por eso es importante que en general tengamos nuestros asuntos en orden, porque, bueno, la muerte es muy democrática y a veces se presenta sin llamar. Y este tipo de, digamos, asuntos pendientes pueden hacer muy complejo luego el proceso posterior. Entonces, esto a nosotros nos puede saltar como algo sobre lo que prestar atención cuando nuestro paciente, suponiendo que sea familiar de un enfermo de COVID, por centrarlo en lo que estamos tratando ahora, nos plantea este tipo de relación. Bueno, pues vamos a trabajar para poner los asuntos en orden. Si puede ser antes, mejor, siempre como parte de nuestras terapias, ¿no? Yo, como psicoterapeuta de familia, trabajo mucho con la familia, aunque la familia no esté en terapia, ¿no? El tipo de vínculos, de relaciones que hay con sus padres, con su familia extensa, con su pareja, sus hijos. De manera que estamos sin darnos cuenta quitando factores de riesgo de lo que luego complica un duelo. En particular, alguien que esté en proceso de duelo, si identificamos esto, trabajar para, en la medida de lo posible, resolver asuntos pendientes. Esto muchas veces tenéis que tener en cuenta que tiene que ser más ritual que real, porque si el paciente de COVID me refiero, está ingresado, quizá nuestro paciente el trabajo que tenga que hacer puede ser telefónico, pero si la persona tiene su conciencia comprometida, tal vez tenga que ser un trabajo simbólico. Luego eso lo vamos a ver en la parte de técnicas. Respecto a las variables circunstanciales, aspectos que complican el duelo posterior es la muerte incierta y nos encontramos muchas vivencias traumáticas donde ellos están esperando la llamada, donde les pueden decir que ha fallecido su familiar o que no, o que está grave, ¿vale? Al final es vivir con esa incertidumbre y tener poca información sobre cómo ha sido. Solo les queda poder imaginarlo. A veces otro factor que lo complica es el recuerdo doloroso del proceso al final de la vida, ¿no? El sentir que la persona ha estado sola, el dudar de qué tipo de atenciones ha recibido, muchas cosas que recogemos de los pacientes ahora acerca de pacientes a los que no se les dio un respirador porque no había suficientes respiradores y ese triaje lo han vivido con mucho dolor porque sienten que han de alguna manera dejado fuera a su familiar o lo han desahuciado. Son cosas que tendremos que estar especialmente atentos y atentas. A nivel personal, la edad del superviviente. Nuevamente, bueno, la edad del superviviente o que el superviviente tenga algún tipo de dificultad o dependencia, ¿no? Imaginad que fallece alguien que ha de cuidar a un anciano, a un niño con algún tipo de dificultad o que de por sí el superviviente es joven. Imaginad, ¿no? Pues yo qué sé, un niño que fuera cuidado por un abuelo en un momento dado, si queremos establecer esa diferencia de edad. Si además esta persona no tenía habilidades para manejar el estrés, tiene otras, como la vida hemos dicho que es muy democrática, tiene además una comorbilidad, ¿no? Otras sintomatologías, y además de tener que hacer este duelo, además esa persona tiene un trastorno de algún tipo, un trastorno del estado de ánimo, un trastorno de ansiedad, solo nos lo va a complicar un poquito más. Y también los duelos anteriores no resueltos. Como veremos un poco con la idea que quiero que os quedéis al final de la presentación es que necesitamos hablar más de la muerte. Hay mucho tabú en relación a la muerte, no hablamos y cuando tenemos que enfrentarnos a situaciones como un COVID en el que ingresan a un familiar y tal vez no lo volvamos a ver, nos pilla con el paso cambiado. Bueno, no creo que a nadie le pille con buen paso, pero quiero decir, todavía lo complica un poco más. Por eso vamos a intentar en la medida de lo posible tener nuestros asuntos en orden. Yo os invito que aunque el motivo de consulta del paciente no tenga que ver con duelo, vamos a explorar duelos pendientes. Incluso en la situación del COVID, cuando te plantean, bueno, es que estaba muy enfermo o bueno, es que era muy mayor, sí, seguro, pero ¿y todo en orden? ¿Vale? Luego, por último, en cuanto a la categoría de factores sociales, hablamos de cosas como el aislamiento. Claro, ¿qué ocurre? Que es que muchas veces, hasta hace no mucho, el aislamiento era una situación impuesta. Tenemos una persona que ha de elaborar ese duelo a la vez que vive en un piso del centro de Madrid interior sin ventanas y con mucho miedo porque como ha perdido un familiar, su relación con la enfermedad es desde ahí, desde la habitación fóbica. Bueno, pues la historia se puede complicar bastante. Dificultades socioeconómicas. Estamos hablando de que tal vez fallezca un sustentador de la familia, pero que además del proceso de duelo de los familiares, igual también tienen que hacer el duelo por un ERTE, por la pérdida de trabajo, por los cambios que van a subseguir a haber perdido ese familiar. A veces también cuando tenemos que encargarnos del cuidado de los hijos. Teniendo en mente otra vez a esos abuelos, muchas veces esos abuelos cubrían esa parte dentro de la crianza bueno, pues que no lo van a poder hacer en caso del fallecimiento o en caso de que tengan algún tipo de confinamiento. Y os pongo el estigma porque, aunque se habla mucho, quizá en ocasiones demasiado, sobre el COVID en
en las noticias, sí que siento que hay una cierta evidencia de estigma sobre, me refiero a, ¿qué pensáis que pasa cuando una persona en el metro se pone a toser? Todo el mundo todo el mundo es mucha gente, la mayoría de la gente se pone nerviosa. Eso, por ahí van los tiros, ¿vale? Entonces, cuando tenemos una persona cuyo familiar ha fallecido por COVID, que quizá los dos han estado ingresados y uno ha sobrevivido, de eso no se va a hablar, pero tal vez en torno a esa persona haya una evidencia de, pero ¿estará recuperado o no estará recuperado? ¿Vale? Entonces, bueno, creo que esto también es interesante tenerlo en cuenta. Evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar? Bueno, aquí elaboraremos, esto que os he puesto es común a otros procesos de duelo. Se trata de la elaboración de un perfil de duelo, ¿vale? Una primera parte de datos sociodemográficos y cuestiones específicas como las fechas significativas, cumpleaños, la fecha del ingreso, la fecha del alta si la hubo, la fecha, por supuesto, del fallecimiento. Aspectos sociofamiliares, ¿vale? ¿Qué red de apoyo tiene esta familia? Podemos valernos de herramientas como el genograma, el mapa de relaciones, el cronograma para conocer también longitudinalmente la historia de la persona. Antecedentes de qué trae esta persona, ¿no? Como dificultades que se nos pueden sumar luego al proceso de acompañamiento en el duelo. Y las circunstancias que rodearon a la muerte. Las causas y el lugar de fallecimiento, si el ser querido que falleció estaba solo, estaba en un hospital, estaba en casa, y cómo lo viven, qué grado de responsabilidad siente que tienen, porque podéis imaginar que gran parte de lo que nos encontramos es la culpa. Luego lo vamos a ver de todas maneras en el proceso de intervención. ¿Cuál es mi recomendación? La intervención en preduelo. Siempre que podamos intervenir antes del fallecimiento, el proceso va a ser previsiblemente más fácil. No fácil, más fácil, ¿vale? Aquí ideas, ¿no? Tips que os pongo. Identificar las necesidades y no dar nada por hecho. Lo que a la persona le preocupa sobre el familiar que tiene enfermo de COVID puede ser de lo más variopinto. Y dar por hecho que es la muerte muchas veces es sesgar la evaluación. No, pero ¿qué es de lo que te preocupa eso? Y luego os encontréis cosas como, no, si yo ya doy por hecho que no va a salir, está muy grave. Pero en realidad lo que me preocupa es mi abuela que se queda sola y tiene Alzheimer, por ejemplo. Bueno, pues igual eso es de lo que nos tenemos que ocupar. Potenciar recursos. La familia antes de llegar a nosotros ha tenido que experimentar dificultades y las ha superado en muchas ocasiones. No hagamos pequeños a nuestros pacientes. Ellos son grandes luchadores. Yo para vincular con mis pacientes me gusta ver como, pues eso, a superhéroes, a gente a la que admirar, porque entonces exploramos su potencial y lo explotamos, dejamos que ocupe más sitio. Antes de ponernos a dar estrategias y técnicas, vamos a ver qué tiene la persona en su caja de herramientas y quitarle el polvo, que lo saque para ponerlo en marcha, porque quizá mucho del camino ya lo tengan dado. Gran parte de la dificultad es, como os podéis imaginar, la intolerancia a la incertidumbre, que es común a la situación actual, porque tendemos a buscar en muchas ocasiones control y el control fuera ahora mismo, bueno, en general está limitado, pero ahora con cambios que se dan, todavía lo hace más difícil. Entonces, parte del trabajo será, bueno, vamos a tener que trabajar para aceptar que hay cosas que no sabemos, que no podemos controlar ni predecir y solo nos queda quedarnos con la atención plena en el presente. Cuando pongo lo de confrontar la propia pérdida es porque a veces nos encontramos familiares, por ejemplo, imagina la situación en la que ha fallecido mi tío. Sí, eso es un duelo, por supuesto, pero además esa persona tal vez tenga en la cabeza, ¿y si le pasa a mi padre? Yo me he encontrado con muchos pacientes ahora que me dicen, ¿sabes qué? Con esta situación me he dado cuenta de que mis padres se pueden morir. Caramba, no lo sabían, claro que lo sabían, pero ahora hay una conciencia como mucho más patente. Es mucho más ineludible el no querer observar la relación que tenemos con la muerte. Esto que pongo aquí es imprescindible, anticipar trámites. Mucha gente le crea conflicto tener un testamento o anticipar decisiones sobre qué se va a hacer con el cuerpo cuando el paciente está vivo. Pero es que esas decisiones las vamos a tener que tomar igual y luego vamos a estar mucho peor emocionalmente. Entonces, vamos a prepararnos ahora que estamos medio mal para cuando estemos emocionalmente mal del todo y ese trabajo lo tengamos hecho. Pero mucha gente le genera conflicto porque entienden que es como si estuvieran enterrándolo en vida. No creo que haya que esperar a estar enfermo para hablar de nuestras últimas voluntades, sobre qué queremos, cuál sea el destino de nuestro cuerpo o para hacer un testamento. Hablo de testamento relativo a la herencia, pero también hablo del testamento vital o voluntades anticipadas, ¿vale? Que mucha gente no conoce este documento en el que tú dejas por escrito y metes dentro del registro qué decisiones de todo tipo quieres que se tomen contigo, con tu salud, si te declaras no RCP, si quieres o no estar conectado a una máquina con ventilación o alimentación asistida, si quieres donar órganos, ¿vale? Esto, como habrá gente de distintos países, tal vez este documento o funcione diferente según el país, pero os animo a que investiguéis a ver en vuestros países qué tipo de trámite similar existe.
Y luego, por último, os indico la claudicación familiar. La claudicación familiar es ese evento que tiene lugar cuando la familia se sobrecarga en el cuidado, cuando han dedicado muchas energías al principio y luego el proceso se alarga. Tenemos pacientes graves con COVID en la UCI que muchas veces su proceso no es largo, pero hay otros que han pasado ingresados meses. Si la familia esos meses las pasa en una I, al final la situación es completamente insostenible. Llega un momento en el que se disocian, en el que desconectan de la situación y ya no pueden, ya no están en situación de acompañar. Entonces, es bueno dosificar el cuidado, la atención, la participación. Cuando hay ingresos en los que se puede acompañar por otras enfermedades quizá que no tengan que ver con el COVID, hacer una buena organización de los cuidados. Ahora, por ejemplo, los hospitales te piden que designen a un cuidador para evitar en la medida de lo posible la exposición, que no pasen por allí 20 personas. Bueno, pues el resto de la familia tendremos que intentar ver cómo suplimos otras cosas de las que se encarga esa persona designada para aliviar la carga que va a tener, por ejemplo, en el cuidado del familiar enfermo, ¿vale? Os he traído una frase de Musoto, que es un consejero de Milán, que planteaba: la idea de no poder decir adiós me duele más que la muerte misma, y hay otras residencias para ancianos, hospitales y hospicios donde ya no existe la posibilidad de decir adiós, ¿vale? No solo por COVID, estamos hablando de ancianos que tal vez están en una residencia, que tienen otra enfermedad, que no pueden recibir asistencia sanitaria y no pueden recibir visitas. Una de las cosas que más atormenta la situación actual es esa soledad. Lo que idearon en Milán, este señor planteó el facilitar tablets, ¿vale?, para que pudieran videollamarse y los familiares pudieran despedirse. La idea es muy bonita, es una forma de humanizar una situación muy complicada, pero es importante que la familia esté preparada, que el paciente enfermo esté preparado y que el profesional sanitario que acompaña esté preparado, ¿vale? Yo hace poco, de hecho, en clase comentaba una alumna que ya está en una residencia lo durísima que era esa experiencia, porque lo estaban haciendo en su residencia, de despedirse a través de la tablet, porque de repente la familia se quedaba completamente bloqueada. Tenían que hablar algo que quizá no habían hablado nunca. Era introducir de repente en el espacio de comunicación, luego no estaban preparados para encontrarse el nivel de deterioro que se encontraban en la pantalla. Es importante, creo que es una medida muy buena que puede ayudar mucho en ese proceso de despedida, pero creo que también es importante dar herramientas a la familia para poder aprovechar ese espacio de despedida, que realmente sea algo terapéutico. Vamos a parar un segundo la pantalla que os estoy compartiendo porque esta es una iniciativa de Milán y os quiero compartir una iniciativa que han hecho en España, ¿vale? Dejadme un segundito que paso a compartir pantalla. A ver, salgo de la presentación. Uy, a ver si me deja. Perdonad que encima se me ha ido la diapositiva. Vale, la vamos a ver, dura nada, 1 minutito y medio y luego la comentamos. Mamá, no pude darte un último abrazo. Cuánto siento que hayas tenido que irte sola. Me quedo con la mirada que cruzamos antes de que te ingresaran. Me dijiste, qué guapa eres. Yo contesté, ¿y tú? Te quiero. Siempre serás un referente para mí y un ejemplo para los demás. Honesto, honrado, amable, positivo, gran esposo, gran padre, gran amigo. Siempre en nuestros corazones. Te quiero, papá. Qué paradoja de la vida. Tenías ganas de vivir y por eso luchaste casi 2 años para que el cáncer no te comiera, como le pasó a mamá. Y por tener esa enfermedad, luego te denegaron la vida. La UCI y el respirador no eran para ti. Hoy ha salido el sol y tú, Amand, ya no estás. Pero nos ilumina el saber que te fuiste siendo querida y en paz, reflejo de lo que tú fuiste con todos. Se va el amor de mi vida. Gracias por enseñarme a tener ganas, a pesar de todo. Gracias por tu última sonrisa y por las miles regaladas estos 25 años juntos. Gracias por tus ganas, papá. Bueno, a ver, regreso a la presentación.
Me da mucha pena no poder veros la cara como me pasa con los alumnos en clase, porque ha sido el efecto que ha tenido el vídeo, pero bueno, puedo estimar que a más de uno le habrá conmovido y no es para menos. Esta es una iniciativa de Radio Televisión Española para crear un espacio online donde la gente pueda dejar este tipo de, le han llamado memorial del coronavirus, ¿no? Este tipo de mensajes que se van sumando. Bueno, mira, ahora que compartía en la pantalla podía haberlo puesto, viene por letras clasificado en función del nombre del fallecido y la gente deja ahí como pues es un mensajito de despedida, de agradecimiento, de lo que cada uno necesite. Fijaos qué situaciones tan diferentes han escogido en este vídeo, ¿no? De un padre, de una pareja, desde ahí, desde el amor, desde la gratitud. Pues este tipo de experiencias son tremendamente positivas, o pueden serlo al menos, para el proceso de duelo. Y es lo que vamos a ver a continuación, lo que sería la intervención, qué cosas podemos utilizar. Vamos allá. Bueno, entiendo que sí que estáis viendo mi diapositiva. Os voy a dar una pequeña pincelada del modelo de Worden. Existen varios modelos teóricos dentro del duelo, algunos de fases, de etapas cerradas. A mí me gusta especialmente seguir el modelo de Worden como parte del diseño de intervención, porque Worden lo que plantea es que el duelo tiene que ver con la elaboración de tareas, con algo activo. El duelo no es un proceso pasivo que exija que pasen 1 año, 2 años, según el autor, y te curas. No, no funciona así. Es un proceso activo de elaboración. Y Worden plantea, para culminar el proceso de duelo tenemos que cumplimentar 4 tareas. Aceptar la realidad de la pérdida, trabajar las emociones y el dolor, adaptarse a un medio donde el fallecido ya no está y recolocar emocionalmente a nuestro ser querido para continuar viviendo, para iniciar una nueva etapa donde esa persona ya no está. Vamos a ver, lo que os voy a proponer a continuación es cada una de esas tareas, qué técnicas, qué recursos podemos tener para cubrirlas, ¿no? Para llevarlas a cabo. Respecto a aceptar la realidad de la pérdida, se trata de aceptar que ha fallecido y no va a volver, porque a veces os puede parecer una locura, pero se mantiene mucho, y sobre todo en el tema del coronavirus, la esperanza del reencuentro. ¿Vale? ¿Y si se han equivocado de paciente? ¿Y si en realidad mi ser querido todavía está ingresado y no me lo han dicho? Igual no he podido ver el cuerpo. Entonces, ¿cómo tengo la certeza? Este tipo de situaciones que son un factor de riesgo para que el duelo se pueda complicar se daban cuando había fallecidos en la mar, cuando no se habían podido reconocer los cuerpos o cuando alguien desaparecía. Ahora se está dando con mucha más frecuencia de la que estábamos acostumbrados. Por eso es importante para aceptar la realidad de la pérdida los rituales funerarios. Muchos autores dicen que es recomendable ver el cadáver porque eso hace que la negación sea un poquito más complicada, pero no siempre se puede, dependiendo de cuál haya sido la causa de la muerte. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso del COVID. Pero es que en ocasiones puede incluso llegar a ser traumático, dependiendo del estado del cadáver. Entonces, si la persona no ha podido, porque tal vez estaba aislado, porque no ha querido, porque prefería tener una imagen, un recuerdo de su ser querido vivo, sí que es interesante poder hacer algún tipo de ritual. Pueden ser funerales. A veces no se podían hacer los funerales y lo que hay que hacer es esa posposición de eventos. Por ejemplo, estoy pensando cuando a alguien se le crema, pero tú decides que harás algo con las cenizas más adelante, cuando tal vez puedas juntarte con más familia o amigos y poder hacer una especie de, entenderme, celebración, como, ¿no? Como una especie de encuentro más íntimo, donde decidir cuál es el destino de esas cenizas. El potenciar encuentros virtuales. Creo que ahora estamos muy acostumbrados a relacionarnos a través de estas plataformas y hay mucha gente que lo lleva mal. Echa de menos el contacto físico, lógicamente. Pero aunque no tenga la misma calidez, el poder ver la cara, yo a mucha gente le digo, si en lugar de un mensaje es una llamada, mejor, porque oír una voz es mejor que leer un texto. Pero si es un vídeo, mejor que una llamada, porque ver una cara te da un lenguaje no verbal y una cercanía que de alguna manera nos aproxima, nos da humanidad. Entonces, por ejemplo, podemos hacer algún tipo de ritual con el resto de la familia de forma virtual, tal vez nuestra familia viva fuera. Ahora se está potenciando mucho el uso de las redes sociales. Por ejemplo, hay gente que crea un perfil de Facebook de la persona fallecida para que los seres queridos puedan dejar en su muro comentarios, parecido a lo que hemos visto del memorial. Hay quien crea un blog donde va publicando su propia vivencia de duelo como una forma de, bueno, pues lo he dicho, como una forma ritual e incluso a veces deseando tener algún tipo de feedback que le hace sentirse acompañado en la distancia. El uso de audios o vídeos. Hay gente que hace como una especie como de diario, ¿no? En la que te grabas vídeos o en las que te grabas audios de cómo va siendo tu propio proceso de duelo. Algo parecido a lo que usamos los psicólogos en el diario terapéutico. Y en sí mismo tiene sentido porque se trata de poder verbalizar las emociones y también poder tener como un referente de cuál está siendo su propio avance.
el contenido emocional que tiene el primer vídeo no es el contenido que tiene el 24º vídeo, ¿vale? En duelo se usa mucho las técnicas epistolares, a mí me gustan especialmente la escritura de cartas, cartas de despedida para despedirse de forma ritual. Hay otros tipos de cartas. Si tenéis interés en esto y sobra tiempo, lo podemos comentar un poquito sobre cómo se hacen esas cartas en la parte de preguntas, ¿vale? Pero bueno, al final entendéis que se trata de generar de forma simbólica un ritual de despedida. Pero igual que esto que pongo a continuación de los dibujos, va a depender mucho de la relación que tenga el paciente, ¿vale? El familiar, en este caso, que ha perdido a un ser querido. Porque si su relación con la escritura es mala, se va a sentir muy bloqueado a la hora de escribir, y lo mismo con el dibujo. Hay mucha gente que tiene como mucha evitación hacia el dibujo porque lo sienten como una técnica infantil, y sin embargo hay gente muy bien conectada con el arte que a través del arte expresa emociones. Lo interesante es que en general en terapia sea la técnica la que se adapte al paciente y no al revés, pero en particular en el duelo, acordaros, es un proceso muy personal e intransferible, y cada duelo y cada persona ha de llevar su proceso. A veces se usan la escritura de epitafios. Esto es una técnica que usamos también en el preduelo, para que la gente, por ejemplo, escriba su propio epitafio, sobre qué le gustaría que pusiera, ¿no?, en su lápida, por ejemplo. Os puede sonar morboso, pero en realidad se trata de hacer rituales simbólicos para avanzar en el proceso de duelo. La construcción de una caja de recuerdos, por ejemplo, álbumes o cajas donde guardamos determinados objetos que tienen un valor simbólico, como una especie de cápsula del tiempo, como una especie de homenaje. La bandera de plegaria se utiliza en Nepal, cada color, son banderines que se cuelgan, seguro que los conocéis. Cada banderín cada color tiene un significado. Podemos pedirle a la persona que cuelgue esos banderines de su balcón o de su ventana como una especie de homenaje a quien no está. En esos banderines se pueden poner mensajes. Todo esto son actos rituales que pueden ayudarnos. Ahí os pongo también atención a los bloqueos. A veces nos encontramos con dificultades que hacen que no se pueda producir la aceptación de la pérdida por fenómenos como la momificación, que es cuando dejamos todo intacto, como cuando estaba nuestro ser querido, ¿no? Esa casa cerrada que no se abre. Bueno, inicialmente igual no puedo abrirla, necesito tiempo para estar preparado y eso es respetable. Pero si eso se queda ahí en pausa, estamos dándole presencia en el presente a alguien que en el presente ya no está, ¿vale? Os podría contar más sobre el tema de los bloqueos. Nuevamente, si alguien tiene interés, lo podemos ver en la fase de preguntas. Pero bueno, es que tened en cuenta que me encantaría contaros todo lo que cuento en mi asignatura de duelo, pero eso son muchas horas y aquí solo disponemos de poco tiempo. De todos los rituales he rescatado uno, el de Onno van der Hart, es un autor que a mí me gusta mucho. Él, bueno, fue presidente de la Asociación Internacional de Trastorno de Estrés Postraumático, publica mucho en relación a disociación, trauma y MDR, técnica que, por cierto, os recomiendo encarecidamente para trabajar en concreto el trauma, pero además tiene muchísimas aplicaciones, por ejemplo, el duelo. Y además él tiene herencia ericksoniana, se formó como hipnoterapeuta, supongo que me resulta muy cercano también por la formación que yo tengo en sistémica familiar. Y él plantea pues el siguiente, digamos, protocolo, ¿no? Una fase preparatoria en la que se le pide al paciente que quite todos los objetos de su ser querido para no tener la estancia salpicada de pequeños recuerdos y se quede con uno, con el que construye un altar. Un altar es un espacio simbólico destinado en la casa, un espacio significativo, pero digamos encapsulado en una parte. Delante de ese altar lo que va a hacer el paciente es escribir, ¿no? La gente en los altares medita, reza, ora. Nosotros vamos a escribir una carta dirigida hacia nuestro ser querido que ya no está, y se llama carta continua porque es una carta que no se termina. Todos los días escribimos un poco, un poco, un poco, pero además nosotros le planteamos al paciente que esa carta ha de escribirla de 9 a 9:15 y que cualquier pensamiento, cualquier cosa que ocurra durante el día ha de esperar, no puede ocuparse de él porque tiene que esperar para volcarlo en la carta. Si os dais cuenta, en sí mismo es una prescripción paradójica. Le planteamos al paciente que solo se ocupe de ese dolor de una forma planificada. ¿Qué ocurre con los impulsos si los planificas? Que pasas a controlarlos. Y nos encontramos a personas que al principio te plantean como 10 minutos solo para escribir, se me va a quedar corto, y enseguida te dicen, pues que me sobra tiempo, ya no sé qué contar. Qué bueno. E incluso el tono del discurso pasa a ser un tono desde la conciliación, desde el agradecimiento, desde el amor. Cuando llegamos a ese punto, llegamos a la última fase, en la que la carta que era continua deja de ser continua y se cierra con un adiós. Y os puede parecer una locura porque es una palabra, no es una palabra, tiene mucho peso porque es como, vale, ahora es de verdad. Este autor lo que planteaba es que una vez que escribimos la carta del adiós,
sacamos los objetos que retiramos de la casa, no los tiramos, lo que hacemos es que lo guardamos en cajas. Hombre, hay algunas cosas que sí, porque son, el mismo paciente identifica que, bueno, que son trastos, ¿no? Que son objetos que no tienen mayor significado. Sacamos lo que hayamos guardado y decidimos qué significado tiene eso ahora. Si realmente queremos conservarlo, si nos damos cuenta de que hemos como impersonado, ¿no? Hemos dado ese efecto animista de dar alma a los objetos. Propone un ritual de purificación, él planteaba una ducha, ¿no? Entended como esa parte simbólica como de ritual de pureza, de dejar que el pasado se vaya y que fluya, como se usa muchas veces también en mindfulness, esa idea de deja que fluya, deja que pase, deja que continúe, no te resistas. Y la parte que a mí más entrañable me parece, y es que al final él propone que hagamos una fiesta, pero solo con las personas que de verdad sean importantes para nosotros, como una especie de ritual de celebración de vida. Culmina el proceso de duelo con un ritual de agradecimiento por todo lo que nos ha dejado la persona que no está y de agradecimiento por las personas que aún tenemos. Claro, este ritual, con la situación actual, muchas veces tiene que ser o en una terraza con grupitos pequeños o nuevamente por videoconferencia, pero en cualquier caso creo que es importante y si no, se vuelve a hacer otro ritual. Eso no es problema. ¿Qué hacemos con el trabajo de las emociones? Explorar asuntos inacabados, valorar, porque a veces lo que les causa conflicto es no pude cuidarle. En ese momento, en los últimos momentos y el resto de su vida y el resto de la tuya, ¿cómo le has acompañado? ¿Crees que has estado con esa persona? ¿No? Como que a veces valoramos mucho la relación con una persona por lo que ocurrió justo al final. Bueno, y todo lo demás, no lo eclipses, no le quites importancia. Dos cuestiones que atascan mucho a las personas. La búsqueda del porqué. Pero ¿y por qué pasó? ¿Pero y por qué sucedió? ¿No? En los duelos pasa mucho esto. Y es verdad que necesitamos un porqué, pero el porqué ha de estar enfocado en el sentido de trascendencia, de dar un porqué a la muerte, no dar el porqué si esto hubiera sido diferente, entonces no hubiera ocurrido, ¿vale? Y ahí entra la trampa que os pongo de los ¿y si no hubiéramos ido al supermercado? Porque tal vez se contagió en el supermercado. ¿Y si no hubiera ido a visitar a mi padre? Porque tal vez yo contagié a mi... ¿Os dais cuenta? Los ISIS. No. La historia es, lo que ha pasado y el pasado no lo podemos cambiar. Vamos a ver cómo lo masticamos, esto que tenemos delante. En esta fase en la que estamos elaborando emocionalmente es interesante posponer las decisiones. Salvo que sea urgente tomar decisiones tipo, imaginad, ¿no? De tengo que vender la casa. ¿Es urgente? Si no es urgente, igual es mejor las decisiones importantes posponerlas. No es bueno hacer un cambio de encuadre en tiempos de crisis. Si tú emocionalmente estás desbordado, es probable que tu proceso de toma de decisiones sea resultado de un razonamiento emocional. Y una venta de una casa es un proceso que ha de ser más bien racional. Se trata de algo contractual, ¿vale? El equilibrio que tenemos que buscar entre normalizar la habitación social, es decir, que la persona quiera estar sola y es importante respetarlo y es importante que aproveche esos espacios para poder liberarse de sus emociones, pero a la vez promover el contacto para que el propio aislamiento no sea un factor de riesgo. Y este aspecto es especialmente complicado ahora. Tenemos continuamente que jugar con ese equilibrio, ¿vale? Una parte fundamental en el trabajo de las emociones es explorar los momentos placenteros. Fijaos, en MDR, en trauma, no entramos a trabajar la despedida. Antes de la despedida, me refiero a la pérdida del ser querido. Antes de trabajar la pérdida como hito traumático, lo que tenemos que trabajar es todas las experiencias placenteras o algunas de las experiencias placenteras relevantes que tuvo con esa persona. Un problema que atasca a la gente en el duelo es que siente que es renunciar de alguna manera a esa persona, ¿no? Si le dejo ir, entonces se llevará conmigo todo lo bueno. No, se va el cuerpo, se va el cadáver, pero lo que esa persona te ha dejado, que ha hecho de ti una mejor persona, eso no te lo puede quitar nadie. Antes de empezar a trabajar la despedida hay que trabajar. ¿Cuándo conociste a esta persona que ha fallecido? Cuando nací, es mi padre. Ah, sí. ¿Y qué momentos agradables has atesorado con él? Pues cuando me llevó de pesca, cuando me dijo que estaba orgulloso de mí. Y todo eso, ¿qué dice de ti? Que soy una buena persona, que soy trabajador. Fíjate qué regalos te ha dejado esta persona que ya no está. Y cuando somos muy conscientes de esto, cuando tenemos tan claro que eso que tenemos de quien se ha ido no nos lo pueden quitar porque es parte de nuestra identidad, entonces ya estamos preparados para empezar a decir adiós. En cuanto a adaptarse al medio, se trata de cuestiones a veces muy conductuales, por ejemplo, toma de decisiones sobre la economía, el hogar, los hijos. Trabajar la comunicación asertiva para que las personas pidan ayuda. Quien está en duelo muchas veces no quiere molestar porque con la que está cayendo ya bastante tiene la gente. Ya, pero cuando tú pides ayuda a la gente a la que se lo pides le estás diciendo confío en ti, en mis horas bajas. Y
la persona probablemente se sienta agradecida. Por eso es desaconsejable decirle a alguien que está en duelo, bueno, tú llámame si te hace falta. Esa persona no nos va a llamar. Veis, mucho mejor adoptar una postura proactiva. A veces tenemos que trabajar la psicoeducación de lo que es el duelo. Mucha gente vive, a mí muchos pacientes me preguntan, pero lo que me pasa no es normal, ¿verdad? Bueno, a mí normal es una palabra que no me gusta usar porque no la entiendo muy bien, pero lo que te sucede es esperable como parte de un proceso de duelo. Lo que está ocurriendo es muy gordo porque lo que te ha pasado es muy gordo. Y a veces nos encontramos con esta creencia. Cuando pase la pandemia, mucha gente lo que hace es posponer un trabajo de duelo o de otras cosas, de, bueno, cuando todo esto pase, entonces ya todo será más fácil. No, por varios motivos, porque puede pasar mucho tiempo hasta que haya una cierta normalidad y porque probablemente, y siento no ser muy optimista, esto no va a pasar. Esto cada vez, esto me refiero a la pandemia, cada vez nos va a ir, cuando haya una masa crítica vacunada, cuando bajen los contagios y los ingresos, vamos a ir poquito a poco pudiendo retomar ciertas rutinas, pero no vamos a vivir igual que antes de que esto se presentara en nuestra vida. Entonces, tener la ilusión de, cuando esto no exista, entonces yo comenzaré a vivir. Pues entonces no vas a comenzar a vivir, ¿vale? Lo último tiene que ver con recolocar emocionalmente al fallecido, es decir, continuar con tu vida. Aquí está muy bien que hagamos activación, por ejemplo, conductual o planificación de actividades gratificantes para que las personas se ocupen con cosas. A veces eso que siempre hemos pospuesto de, bueno, ya tendré tiempo. ¿Y si nos ponemos a ello? ¿Vale? Trabajar, por supuesto, el autocuidado. Os podéis imaginar que como parte del duelo mucha gente empieza a descuidarse. Y aquí sí metemos procesos de toma de decisiones, por ejemplo, técnicas de solución de problemas, ¿no? El planteamiento que hacían de Zurich y Goldfried, de cómo hacer ese brainstorming, ese planteamiento de alternativas, selección de decisiones y valoración de los resultados. Y por último os pongo el enfoque este de focus que se utiliza en mindfulness, en el que en lugar de pelearnos con el malestar, como si hiciéramos una parada de pensamiento, en lugar de hacer eso, dar un sitio al malestar. Algo así como si al malestar que queda, porque el duelo es un proceso, decía Kübler-Ross, que no se acaba nunca, lo que pasa es que cada vez duele un poco menos. Y de repente viene a visitarnos el malestar, por la ausencia del ser querido, por la situación que tenemos ahora, y buscamos como el ideal de que yo estaré bien cuando eso desaparezca. No, es que el malestar forma parte de la vida. ¿Qué tal si en lugar de pelearnos, le damos un sitio? Le damos un sitio a tu síntoma, a tu ansiedad, a tu malestar, a tu tristeza. Como si le dijeras, oye, bienvenido, eres bienvenido, ocupa el sitio que necesites, permanece el tiempo que te haga falta, te dejo ahí a lo tuyo porque yo soy más grande que el ruido que tengo dentro. Mi cuerpo es más grande que una idea, mi cuerpo es más grande que una emoción. Voy a dejar que eso ocupe un sitio porque yo ocupo mucho más. ¿Vale? Espero que esto se esté entendiendo. Y luego algo que me parecía imprescindible es el autocuidado del terapeuta. Si nosotros queremos acompañar, tenemos que intentar estar lo más sanos posibles. Y esta situación actual nos pasa también factura como terapeutas y como personas, porque antes de terapeutas somos personas. Y es importante que nos cuidemos para poder seguir dedicándonos a esta profesión tan bonita que tenemos durante muchos años. Yo tenía un supervisor, este fue Juan, un supervisor que decía, si sois buenas personas, si os movéis, decía a los psicólogos, sois buenas personas, si os movéis desde ahí, hay cosas que pueden salir bien, ¿no? Bueno, claro, está bien, tenemos una profesión muy vocacional, pero es muy importante que nos cuidemos como profesionales para poder seguir ejerciéndolo. Os pongo cosas que le decimos a nuestros pacientes, por ejemplo, los hábitos saludables, cuidar la alimentación, la actividad física regular, que no es apuntarse a un gimnasio, se trata de salir a caminar o se trata de, bueno, puede ser comenzar a entrenar en casa. Los estudios nos dicen que la actividad cardiovascular, la actividad aeróbica, es la que mejor viene porque estimula más la producción de serotonina, de triptófano. Fantástico, pues eso puede ser caminar o puede ser salir a correr. Ahora ocurre que precisamente por la situación de pandemia mucha gente te comenta, ¿no? Pues que ha ganado peso, que ha comido muy mal o que ha comido de más. La gente que se ha aficionado a la panadería, a la bollería y al uso de masa madre se han puesto a coger kilos. Bueno, y nuestra propia arquitectura del sueño, porque, bueno, hemos incurrido en una mala higiene. Todo esto es importante que, tal y como lo trabajamos con los pacientes, también lo hagamos con nosotros. Yo recomiendo encarecidamente uso de técnicas de desactivación, técnicas de relajación, que muchas las conocéis porque las aplicáis con los pacientes, o el uso de la meditación, el mindfulness, porque creo que nos regalemos un instante al principio o al final del día solo para escucharnos pensar, para escucharnos sentir, para darnos las gracias por lo que somos
y por el esfuerzo que hacemos todos los días, creo que es necesario hacerlo de forma consciente. Y no se trata de tener que sentarte una hora con velas e incienso, ¿eh? A veces se trata de parar 5 minutos a respirar y dar ese enfoque de voy a escuchar a ver qué me dice mi cuerpo, cómo me siento, cuáles son mis ideas, a nivel somático, qué le pasa a mi cuerpo, estar conectado. Porque a veces nos disociamos en nuestro trabajo, que ahora ha aumentado mucho, ¿no? Las consultas que tenemos. La gente está necesitada de ayuda psicológica y solo nos centramos en sacar adelante el trabajo y, bueno, y nuestro autocuidado y nuestro reconocimiento donde queda. El construir rutinas, esto nos lo contaron mucho al principio, lo recordáis de la pandemia cuando decían trata de levantarte a la misma hora, trata de vestirte como si fueras a salir. Bueno, pues yo os animo a seguir con esa idea. Por ejemplo, muchos teletrabajarán. El 90% de mis pacientes entran por videosesión porque muchos de mis pacientes son oncológicos, son pacientes de riesgo, entonces no acuden a consulta. Creo que es importante levantarte, ducharte, vestirte, ¿vale? Arreglarte como si tú fueras a tu consulta, porque eso también, y destinar un espacio en casa para trabajar cuando se puede, ¿no? Tal vez se tiene un despacho. Si lo montas en el salón, desmóntalo al terminar el día. Ten un espacio definido. La exposición solar, estamos teniendo tasas récord de pacientes con deficiencia vitamínica, vitamina D, perdón, porque es fotoactivada y la gente, por mucho que se hincha vitamina D, si no sale a que le dé el sol al menos media hora sin protector solar y sin cristales de por medio, no alcanza, ¿vale? Y hay gente que igual pasa toda la semana sin salir de casa. Planificación de actividades gratificantes. Tenemos que divertirnos, tenemos que reírnos, porque pensad lo cerca que trabajamos los psicólogos del sufrimiento y más en esta situación de COVID. O, por ejemplo, pensad en los psicólogos que trabajan en residencias, es tremendo. O tienes ese espacio o es un poco difícil. Luego, tener oxígeno suficiente. Yo siempre explico que la terapia, bueno, en general creo que es importante funcionar como te explican en los aviones, ¿no? En caso de emergencia, primero te pones la máscara de oxígeno y luego ayudas al de al lado. Si no, sin oxígeno se ayuda mal. Prevención de la traumatización vicaria, que se trata de que nosotros no desarrollemos vivencias traumáticas como consecuencia del propio trabajo. En la asociación de MDR crearon un equipo de trabajo de voluntarios para tratar con personas cercanas al COVID, desde profesionales sanitarios hasta pacientes o familiares, y aparte de dar bloques de formación, daban bloques de autocuidado, y de cuidado, no solo auto, en el que lo que se hacía era trabajar con los participantes para evitar precisamente la traumatización vicaria, es decir, se trataba con ellos como si se tratara a un paciente con MDR para evitar que cristalice el trauma. El tema de la exposición y la sobreinformación. No es obligatorio estar en tiempo real informado del número de contagios o el número de cadáveres. Es importante que valoréis qué bien os hace estar expuestos a según qué información, y si queréis estar informados, dosificadlo y buscar fuentes que sean fiables. Contrastad, si queréis, distintas fuentes a veces la información está sesgada, pero sobre todo plantearos, ¿me viene bien? Porque igual está bien que no estéis informados y no pasa nada si no habéis visto un telenoticias desde hace 2 meses. Trabajo en supervisión, terapia y grupos de apoyo. O formación específica como la que estáis haciendo los que estáis aquí, que queréis tener más herramientas para poder trabajar en una situación como la que tenemos ahora, pero también hay que preguntarse si necesito supervisarme. Nos supervisamos cuando vamos con un profesional que tiene más experiencia y les ponemos nuestros casos y las dificultades personales que estamos atravesando. Es como a caballo entre la formación y la terapia, y creo que es importante tener por ahí una figura de supervisor para que pueda darnos perspectiva, pero hay gente que necesita terapia. ¿Y cómo nos cuesta a los psicólogos ir a terapia? Me da mucha rabia cuando en general la gente, en particular los psicólogos, dicen cosas como de y es que he tenido que hasta ir a terapia. ¿Cómo que hasta ir a terapia? No, ese no es el enfoque. Una terapia va para estar bien, no porque esté mal, ¿vale? Cuando lo precisamos, acordaos, es fundamental, para eso existe. Igual necesitamos que alguien nos acompañe desde una parte más íntima, o tal vez hacer sesiones clínicas si tenemos un equipo de trabajo para compartir cómo estamos llevando los casos. Y por último, y creo que es importante, sed amables y compasivos con vosotros mismos y vosotras mismas. A veces somos nuestros peores censores y nuestros mayores críticos. Nos machacamos mucho porque no hemos tenido todo el rendimiento en esa sesión o porque nos hemos visto como muy sobrepasados a nivel emocional por la situación. Yo, si me diera tiempo, os hablaría un poquito más de esto, sobre el recurso de la metacomunicación, que se usa mucho en sistémica, el poner palabras a lo que estáis sintiendo en terapia con el paciente. Oye, estoy resonando así con lo que me cuentas.
El aprender a normalizar y liberarnos de esas emociones. Porque aunque dé un poco de miedo, porque parezca que de alguna manera como que el paciente nos va a ver como poco profesionales, cuando sacamos a pasear nuestra vulnerabilidad al revés, se sienten más conectados, les damos permiso para sentir. Y ya lo último que os planteo, la importancia, cómo nos cuesta esto, pedir ayuda. Si lo necesitas, pide ayuda, porque pedir ayuda significa humildad, significa reconocer tus propios límites. Yo a los psicólogos que superviso, siempre antes de empezar les tengo que mostrar mi agradecimiento y mi admiración, porque se han dado cuenta hasta dónde llegan y me han dado a mí el regalo de poder acompañarles. Y para mí son profesionales increíbles, aquellos que dicen, no sé, no puedo, no lo entiendo, y tratan de seguir creciendo como personas. Pedir ayuda implica honestidad, significa mirar hacia adentro y decir, ok, veo lo que hay y veo el miedo que me da lo que veo. Significa autoconocimiento, introspección, significa mucha valentía y acordaos, no hay otra forma de ser valiente que sintiendo miedo. A veces confundimos, no, es que soy muy miedoso. Bueno, si le haces frente no eres miedoso, eres valiente. Y por último significa confianza. Cuando pedís ayuda, no hablo sobre terapia, hablo a vuestra familia, a vuestra pareja, a vuestros amigos. Cuando le decís, estoy mal o necesito charlar contigo, lo que le estáis regalando al que está enfrente es confianza. Lo que le estás diciendo es, confío en ti para mostrarme vulnerable. Yo, como suelo decir en mis formaciones, cuando un paciente acude a terapia no viene a contarnos su vida, viene a enseñarnos su alma. Por eso es el regalo tan bonito, el vínculo, ese espacio que construimos con ellos. Bueno, si la gente es tan valiente como para darnos su confianza, ¿por qué no somos también un poco generosos cuando lo necesitemos y confiamos en los demás? Bueno, con esto habríamos terminado, he hecho lo posible por ajustarme a la hora que me habían dado para la formación y ahora, si os parece, podemos empezar. Que me vaya contando un poco Paola qué preguntas han sido las más votadas y podemos ocuparnos de, bueno, pues de las dudas que se han surgido durante la presentación, ¿vale? Así es, iniciamos con el formato de preguntas y respuestas. La pregunta más votada fue de Marisol Feraud y esta dice, ¿cómo tratar con la culpa de un familiar que contagió a su padre y este murió? Muy bien. Bueno, muchas gracias a Marisol y a todos los que habéis votado por ella. Muy buena pregunta, ¿eh? Muy, muy buena pregunta. A ver, esto entraría, ¿recordáis lo que comentábamos sobre lo de los porqués y los ISIS? Claro, yo entiendo la relación, pero yo en todo caso, aunque haya contagiado a mi familiar, no he causado su muerte. Entiendo el sentido que tenemos de responsabilidad, pero con la situación actual eso podría haber ocurrido de cualquier otra manera. ¿Con qué grado de escrupulosidad esa persona ha observado las normas? Quiero decir, estamos hablando de una persona que sí, que usa su mascarilla, que se cuida, que se lava, que tal, y finalmente esto ha ocurrido. Bueno, entonces no es lo mismo que haces el loco, sales por ahí sin mascarilla y te dedicas a chupar barras del metro y luego vas y abrazas a tu madre. O esto ha ocurrido de una forma que tú no podías prever. Porque ¿cómo tienes la certeza de que eres tú quien ha contagiado a tu madre? Tienes la certeza de que los dos estáis contagiados. Quizás fuiste a la vez, quizás fue ella la que te contagió. ¿Para qué necesitas responder ese por qué? ¿Qué te daría tener esa respuesta? A veces es interesante ir más allá, porque quizá que eso ocurriera era inevitable. ¿Qué grado de responsabilidad quieres sentir sobre eso? Porque, de hecho, luego la posterior evolución de la enfermedad no tiene que ver contigo, tiene que ver con cómo su cuerpo respondió. Yo, por ejemplo, por si os sirve, ¿vale? Os cuento el ejemplo de una paciente que me decía, pues si le hubiera insistido más, bueno, no, me decía, yo creo que estaba enfermo y no me lo quiso decir mi pareja para no preocuparme. Luego, cuando me lo dijo, tenía que haberle insistido más. Si le hubiera insistido más, creo que hubiera ido al hospital. Y además, yo también estuve enferma, me decía la paciente. Y tal vez se lo contagié yo. Fijaos, ¿no? Todo lo que me planteaba. Si la persona no te quiso contar lo mal que estaba, es tu responsabilidad. ¿Cuál era el plan? ¿Haberlo llevado a punto de pistola al hospital? ¿Qué crees que hubiera pasado en el hospital? Pues que como en ese momento no está grave, que os hubieran dicho que volvierais. Y finalmente ingresaréis como de hecho ingresasteis cuando los dos empezasteis con insuficiencia respiratoria. Que los dos tuvierais la enfermedad e incluso que tú expresaras síntomas antes no necesariamente implica que fueras tú quien contagiara la enfermedad. ¿Vale? Entiendo que a veces la culpa se centra en tratar de escudriñar los hechos para explorar qué habría podido ser diferente, pero es que la realidad es que eso no lo podemos cambiar. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, confío en que esto os ayude un poquito. Así es.
Continuamos, la siguiente pregunta va por parte de Carmen Ureña y dice así: un abrazo desde República Dominicana. ¿Cuáles recursos terapéuticos recomienda para el abordaje de la fatiga pandémica? Uf. Muy bien, pues muchas gracias, Carmen. Qué complicado, porque eso nos daba para otra hora de presentación. Bueno, en términos generales, pensad que la fatiga pandémica es el nombre que ahora, del que se está hablando para lo que se hablaba antes del fenómeno de claudicación familiar, con el que los psicólogos lidiamos desde hace muchísimo tiempo en situaciones de enfermedades crónicas o cuidados paliativos. Entonces, al final se trata de autocuidado, ¿vale? No sé si la pregunta va encaminada a cómo hacer con nuestros pacientes para que alivien esa fatiga pandémica o para nosotros mismos, pero eso que os he puesto al final sobre el autocuidado del terapeuta versionado podría ser aplicable a nuestros pacientes. Es decir, que tengan espacios para divertirse, que tengan espacios para el autocuidado con el deporte, con una adecuada alimentación, con una buena higiene de sueño. Somos psicólogos de la salud. Es importante que nos ocupemos también de este área para promocionar ese tipo de factores de protección. El tema del contacto social. La gente se está aislando, no son conscientes quizá del bien que les hacía el tener cerca a la gente, aunque fuera sin poder tocarse, ¿vale? Y es complicado porque muchas veces la fatiga pandémica se hace más compleja por el tema de la incertidumbre. Porque la gente va buscando control, ¿no? Venga, necesito tal cifra para que me digan cuándo me puedo ir a Alicante. ¡Buf! Pues es que al final, si pones todos los huevos en una cesta y se te cae la cesta, te has quedado sin huevos. Entonces, que toda la expectativa que creamos o la exigencia que lanzamos al mundo es que nos dé certezas, no nos va a ayudar. ¿Qué certezas, qué control podemos tener? Locus interno, al final, cómo manejamos nuestras ideas y nuestras emociones. Y tratar de traernos de vuelta todo el rato al aquí y ahora. En relación a esto, mindfulness, recomendadísimo. Si la idea es cómo trato con mis pacientes, trabaja con ellos para que aprendan a regresar con conciencia plena al aquí y ahora. ¿Vale? Muy bien. La siguiente pregunta la hizo Laura Restrepo y dice: ¿cómo se puede hacer una adecuada elaboración del duelo cuando varios familiares han fallecido? Y también dice, por ejemplo, si fallece abuelos, mamá y papá. Buenísima pregunta, gracias Laura. Muy bien, fijaos, no sé si lo he comentado, así que te lo agradezco especialmente, porque los duelos múltiples es uno de los factores de riesgo de duelo complicado. Entended, uso la palabra duelo complicado, pero ya os he expresado al principio que no me gusta demasiado hablar de duelo patológico o duelo complicado. Cada duelo es único y es difícil saber dónde está la línea de cuándo eso pasa a ser algo que requiere atención clínica más especializada. Pero, desde luego, las pérdidas múltiples. Ahora estamos hablando, por ejemplo, imaginad en la pregunta que me haces, tipo COVID, ¿no? Varios infectados y que varios fallecieron. Pero nosotros en psicoterapia nos encontramos esto a veces cuando hay accidentes de tráfico, ¿no? Y en el accidente de tráfico falleció la mamá, falleció el hermano y falleció. Y muchas veces tenemos el trabajo con esa persona supone, primero, el duelo del superviviente, ¿vale? Muchas veces las personas que sobreviven, aunque en este caso vamos a centrarnos en que sea COVID, esa persona experimenta culpa, porque aunque no lo verbalices el ¿y por qué yo estoy vivo? Porque igual yo no he dejado de salir a los bares, no he dejado de hacer cosas y ellos que se han cuidado muchísimo, sin embargo han enfermado y han fallecido, ¿vale? Entonces, desde ahí hay que trabajar mucho ese concepto de culpa del ¿y por qué yo he sobrevivido? Bueno, yo no lo sé por qué, pero quizá podemos hacer algo con el regalo que tú sí que tienes, por esas personas que tal vez no están ahora. Y respecto a los duelos múltiples, tenemos que trabajar todos y cada uno de ellos, ¿vale? Yo tenía un paciente que decía, pasé un duelo tan gordo que me ha convalidado a los demás. Lo siento, esto no, los duelos no convalidan, no funciona así. Entonces, cuando trabajemos, tendremos que trabajar con todos y cada uno de ellos. Como recomendación, lo que nos dice la literatura es que nos ocupemos, a poder ser cronológicamente, de los duelos, ¿vale? Pero en caso de que el más reciente, digamos, sea el que tiene más carga emocional, primero hay que bajar un poquito esa carga emocional mientras lo elaboramos. En trauma, cuando se trabaja en clúster, ¿no? En categorías, en cúmulos de traumas, trabajamos el primero, o sea, el más antiguo, el más reciente y el peor, el que tiene como más carga viral. ¿Vale? Entonces tendríamos que hacer ese tránsito por todos ellos. ¿De acuerdo? Muy bien. Un espectador anónimo nos dice: ¿cómo abordar inicialmente el sentimiento de culpa propio o que le culpabilicen a otros familiares en caso de adolescentes o jóvenes?
Sí, a ver, permítame, se mueve un poquito. Sí. Ok. En caso de adolescentes o jóvenes que fueron a fiestas ilegales infectando a conviventes de riesgo por edad y otras patologías. Ay, qué buena. Bueno, pues gracias, Anónimo. Creo que esta pregunta va un poco en la línea de lo que planteaban antes Marisol con el tema de la culpa, ¿vale? Eso que os decía, no es lo mismo la persona que experimenta culpa porque tiene un alto sentido de la responsabilidad y aunque se ha cuidado ha acabado infectando a un familiar, como una persona que quizá pueda tener una conducta, digamos, más temeraria. Pues qué complicado es eso, ¿vale? Aquí es que tendríamos, para afinar la pregunta, tendríamos que ver la culpa de quién. ¿Del adolescente, que siente que ha hecho un poco el loco, porque de eso va la adolescencia, de sentirnos invulnerables porque las cosas malas les ocurren a otros y a largo plazo? ¿O estamos hablando de la culpa de la madre por no haber sido más estricta y no prohibir que su hijo fuera a una fiesta? ¿Prohibir como atarlo a la cama? ¿Crees que si él quisiera ir no habría ido de cualquier manera contándote a saber que, no lo sé, qué excusa? Para afinar la respuesta necesitaría saber un poco la culpa de quién tendríamos que trabajar. Pero al final, si os dais cuenta, vamos a lo mismo. Los hechos no los podemos modificar. Entonces la historia es, vale, ¿y ahora qué hacemos con esto? Igual, si eso tenía que ocurrir, tal vez hubiera ocurrido de otra manera. Y como esto no ha acabado, vamos a intentar aprender la lección y cuidarnos, poner un poco más de celo en el cuidado. Así es. Marisol Feraut dice, mi abuelo falleció recientemente por COVID y mi abuela se quedó sola. Mi madre actualmente duerme todos los días con ella, pero ya llega a un punto en el cual no puede estar todo el día con ella porque tiene que trabajar y estar con sus hijos. ¿Cómo hacer para manejar esta situación y nivelar su vida, incluyendo todo lo importante? Oh, qué buena, muy bien, muchas gracias, Marisol. Y bueno, lo primero de todo, por supuesto, decirte que lamento tu pérdida y te agradezco que compartas algo tan íntimo con, bueno, con todos los que estamos aquí. Bueno, la idea es un poco prevenir justo esa claudicación de la que hablábamos antes por parte de tu madre, de manera que acabes sobrecargada por tener que estar tan en primera fila de infantería. Yo la propuesta quizás sería hacer esa separación de forma progresiva, de manera que quizá poco a poco vaya pasando menos tiempo, por ejemplo, por las noches, valorar si realmente estamos hablando de que es un acompañamiento emocional o un acompañamiento porque tu abuela necesite cuidados, en cuyo caso tal vez valorar el que una persona contratada pueda echar una mano algunas horas, y también poco a poco el que trabajaría por un lado, en el que en el caso de tu abuela promocionar más las actividades, ¿no? El que salga, el que se relacione con vecinas o amigas, en que en la medida de la posible pueda hacer actividades, que es otra dificultad que tenemos ahora, ¿no? Que hay muchas menos actividades que se puedan hacer por la situación actual. Y en el caso de tu madre, que es un poco la duda que me queda, trabajar probablemente el sentido de responsabilidad que ella tiene sobre tu abuela, por sentir que ella no puede continuar, que sí, es que tengo que trabajar, pero no puedo dejar a mi madre. Es importante que cada uno se haga responsable de sus propias emociones y valorar hasta qué punto el cuidado, se trata de un cuidado físico porque es una persona impedida que necesita ayuda, o es un cuidado emocional porque nace desde el sentimiento de culpa o responsabilidad malentendido. Porque, ojo, si no dejo que mi abuela haga su proceso de duelo, no va a poder hacerlo. Cuando tratamos a las personas y les hacemos pequeños desde ahí, ellos se hacen pequeños. Y el proceso lo va a tener que hacer. Además, asumo que tu abuela ha tenido más pérdidas. Y seguro que es una mujer fuerte que ha podido a lo largo de su historia aprender cómo hacer eso. Vamos a confiar también un poco en ella. Cuando tu madre va dejando un poco más sola a tu abuela, lo que le está regalando es confianza. Le está diciendo, aunque tiene que ser tremendo perder a tu compañero de vida justo además en el, ¿no? Como en la última etapa de la vida, confío en tu capacidad para continuar adelante aunque ahora mismo no veas la luz, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien. Continuamos con Valeria Ungo. Ella nos dice, hola Roberto, si una persona pierde a varios seres queridos en un periodo corto de tiempo, por ejemplo, una amiga perdió a 2 abuelos y a su tía en cuestión de una semana por COVID, ¿se recomienda que en terapia se lleve el duelo de manera separada o de alguna manera se lleva en conjunto? Tipo con las técnicas y rituales. Muy bien, pues muchas gracias, Valeria. Igual hay más Valerias Ungo, ¿vale? Pero este nombre me suena mucho de una antigua alumna mía. Si eres tú,
Te mando un beso muy grande. Y si no, en cualquier caso, gracias por la pregunta. Bueno, esto va un poco en la línea de lo que hablábamos antes, ¿vale? Cuando tenemos varias pérdidas, porque es que esta situación se da. Tenemos que elegir, creo que es importante que cada duelo se elabore de forma individual, pero es verdad que a veces las personas, de cara a los rituales, los procesos de rituales es, por ejemplo, hacer los rituales de mis papás, de los dos, no solo de mi padre, porque yo los vivencio desde ahí, independientemente de que el proceso de duelo con uno y con otro sean diferentes, si han sido pérdidas muy cercanas, a la hora de hacer este tipo de rituales que os he propuesto, lo podemos hacer con los dos. Podría ser una buena manera, ¿vale? Acordaos, un poco la historia es continuamente ajustar la toma de decisiones, por eso os decía en el índice lo de ajustar continuamente según el momento de crisis. A veces hay que acelerar porque el pronóstico de la persona empeora, a veces no. Entonces, continuamente preguntarnos qué es lo urgente y qué es lo importante, ¿no? Quizá ahora la persona lo que en este momento le causa más urgencia es la última pérdida. Vamos a intentar suavizar un poco esto a nivel emocional para que avance la primera tarea de Worden, aceptación de la realidad de la pérdida, y luego posteriormente vamos a ocuparnos de duelos anteriores porque si nosotros, los cronogramas funcionan así, las vivencias de trauma tienden a acumularse, entonces si yo no me ocupo de lo anterior me va a dificultar mucho luego el poder ocuparme de duelos más recientes, ¿vale? Entonces la idea es un poco poder apaciguar para luego hacer ese trabajo cronológico, pero nuevamente va a depender mucho de cada persona. Todavía tenemos tiempo, vamos a responder la pregunta de Daniela Pérez. Dice, saludos desde Colombia. Mi pregunta es, ¿cómo podemos trabajar con un paciente que busca asesoría psicológica porque siente que no ha tenido un proceso de duelo, ya que a raíz de cómo se dieron las cosas ha tenido que seguir su vida cotidiana? Ay, perdóname, no he entendido muy bien esto último. ¿Una persona? ¿Cómo podemos trabajar con un paciente que busca asesoría psicológica porque ¿Sí? siente que no ha tenido un proceso de duelo? Ya que a raíz de cómo se dieron las cosas ha tenido que seguir su vida cotidiana. Ah, vale, perdona, no lo había entendido. Vale, que no ha podido, que quizá no ha podido ocuparse de su duelo a nivel emocional porque la vida no para por nadie y tenía que sacar adelante a los hijos y tenía que sacar adelante su trabajo. Creo que la pregunta va por ahí, creo que la he entendido bien. Pues muy buena esa, porque a veces tenemos personas cuyo estilo de afrontamiento es un modelo más orientado al problema, ¿no? Autoeficaz que llamamos nosotros, y lo que hacen es centrarse en gestionar situaciones, son grandes gestores. Y si os dais cuenta, en cierto modo es como un pequeño fenómeno de disociación. Lo que hacen es que dejan la emoción guardada en un cajón porque la vida no para y porque tienen que encargarse de la venta de una casa, del cuidado de los niños, de qué hacer con el abuelo porque el abuelo ha fallecido. Y es verdad que en su momento hay que hacerlo así y es su proceso, pero luego hay que ocuparse de eso. La historia de los duelos es que no caducan, no prescriben. Y aunque un duelo haya ocurrido hace mucho tiempo y sentamos, es que hace mucho tiempo de eso y bueno, yo tampoco, ya, sí, ok, pero lo has procesado emocionalmente. Has conseguido hacer ese proceso de recolocar al fallecido, como os decíamos antes, ¿no? En un lugar dentro de tu identidad, pero no en el presente. Ahí te puedes imaginar, Daniela, que tendremos que trabajar con rituales. Porque si esa persona ha pospuesto tanto el duelo, luego habrá que trabajar mucho desde ahí. Técnicas como comentábamos, por ejemplo, la escritura de cartas, a veces la escritura de cuentos, de epitafios, de dibujos, ¿vale? No sé, creo que he respondido a la pregunta, espero haberla entendido bien. Ok. También tenemos a Elizabeth Linares. Ella dice, comparto mi experiencia con niños. Hicimos un mural en el consultorio donde los niños escriben lo que sienten frente a la situación de pandemia. Hay mucho dolor y frustración. La pregunta es, ¿sugerencias para el trabajo con niños? Oh. Muy bien, Elizabeth. Bueno, primero de todo decirte que la idea del mural me parece una pasada, buenísima iniciativa y no solo en tiempo de COVID ni en tiempo de duelo. Creo que nos cuesta mucho hablar, en concreto de la muerte, pero en general de lo que sentimos. Y me parece que es una iniciativa muy buenísima el poder de alguna manera crear un espacio específico para que se pueda poner palabras a eso. Me cuesta un poco responderte a tu pregunta porque nuevamente nos llevaría bastante trabajo, dado que en el caso de los niños depende mucho en qué tramo de edad estén. Te lo intento responder muy rápido, ¿vale? El proceso de duelo en niños depende del subdesarrollo cognitivo. Según la etapa en la que se encuentre, han de incorporar 4 conceptos: la universalidad de la muerte, la irreversibilidad de la muerte, el fin de las funciones vitales y el sentido de trascendencia de la muerte. Según en la etapa del desarrollo cognitivo, los niños van incorporando poquito a poco esos conceptos. Entonces, el tipo de trabajo que se hace no es
igual en un bebé menor de 3 años, que en un niño en primera infancia hasta los 6-7, que en un niño en segunda infancia hasta los 11, que un preadolescente, ¿vale? Por lo que tú me indicas, por los niños, bueno, no sé qué asumir, en qué edad se encuentran, pero en términos generales plantearía importancia de rutinas. Es decir, los niños lo que les da mucho control es que su entorno no esté patas arriba, ¿no? Que cada día les cuide un familiar, que de repente sus horas de baño, de cena, cada día cambien, ¿vale? Las rutinas son especialmente importantes. Dar espacio para mostrarse disponibles, para que ellos se expresen emocionalmente, pero no perseguirlos. Cuidarse mucho de la frustración que a veces sienten los papás cuando el niño no expresa dolor. Bueno, es que los niños a veces expresan el dolor de formas muy diferentes, por ejemplo, con rabia o a veces con cierto mutismo. Tú les dices, ha muerto el abuelo, ah, vale, y siguen jugando y los padres se enrabietan, pero le da igual, no le da igual. Está usando la negación como un mecanismo para masticar esto a su ritmo, entonces no perseguirles, ¿vale? El estar por ahí disponibles para cuando ellos quieran. Estimular el juego. Los niños procesan a través del juego. Es donde se sienten cómodos porque quizá no tienen desarrollo suficiente para poder verbalizarlo como lo hacemos los adultos, pero eso también es útil para drenar emociones, hacerles partícipes de los rituales funerarios siempre y cuando estén preparados, ¿vale? Los estudios nos dicen que a partir de los 8 años es especialmente recomendable. Antes, pues quizá no tenga el mismo efecto y habría que prepararles, pero ellos pueden hacer algo en casa que lo versione. Por ejemplo, escribir una nota en un globo y lanzarlo al aire, ¿no? Podemos crear así ideas para que ellos participen de rituales que les sean amables y puedan servirles para decir adiós. Te contaría muchas más cosas, pero nos quedaríamos sin tiempo porque el tema de duelo en niños y adolescentes es un tema específico, igual que el duelo en enfermedad mental grave o el duelo en psicogeriatría, ¿vale? Pero bueno, confío en que esto te dé algunas pistas de cómo manejarlo. Muy bien. Ahora vamos con Francis Vázquez. Ella nos expone, hola, buenas tardes, saludo. ¿Podrían dar más información sobre la atención a bloqueos? Podría. Vale, los bloqueos sospecho que te refieres a que en las tareas de Worden hay gente que tiene como bloqueos para aceptar la realidad de la pérdida, lo que en las fases de Kübler-Ross sería la negación, ¿vale? Como ideas al final se trata, el cómo resolverlo es los rituales, ¿vale? Que vean el cadáver, que participen de rituales funerarios, que fomenten la escritura de cartas. Todo esto es lo que va a ayudar a resolver los bloqueos. ¿Qué son los bloqueos? Te lo digo rápidamente, los más frecuentes. La momificación, cuando la persona deja la casa intacta, como si fuera una especie de museo al que no está, porque le está dando alma a los objetos, ¿vale? Entonces eso, cuando la persona esté preparada, va a haber que hacer algo. Nos encontramos momificaciones como gente que tiene las cenizas del abuelo en mitad del salón, en una urna. Uf. O gente que engarza joyas para llevar las cenizas en un anillo, ¿vale? Esos serían ejemplos de momificación. El otro es la reencarnación, que es cuando sentimos que parte de la persona que no está en, ay, es que este niño es igual que su abuelo. No, este niño es único. Y tendrá, evidentemente, cosas de su abuelo, de su abuela y de todos los que fueron antes que él. Pero cuando nos movemos desde ahí, a veces le hacemos exigencias a esa persona de que tiene que ser el legado de su abuelo. Y su abuelo era pianista y este niño tiene que estudiar piano. Pues es que el niño igual no quiere estudiar piano, ¿vale? El otro fenómeno sería el espiritismo, que es cuando hay la persona siente que tiene una conexión directa, ¿vale? Mediante algún tipo de técnicas más esotéricas o bajo la creencia de me está escuchando. Sí, en tu recuerdo, en tu mente ha quedado esa persona, pero no tiene presencia en el presente, ¿vale? Hay gente que dice, es que me reconforta hablar con él. Hablar con él sabiendo que está en tu recuerdo o hablar con él pensando que te está escuchando aquí sentado, porque eso igual no ayuda al duelo. Y el otro fenómeno último sería la evitación fóbica o el olvido selectivo, que es cuando intentamos quitar valor al significado que tenía el vínculo con esa persona. Del tipo, ah, no era un buen padre. Ya, pero era tu padre, era el único que tenías. O si es que se portó muy mal con la familia, pues igual lo hizo lo mejor que supo, pero ya no va a poder hacerlo bien. Vale, a veces cuando hacemos esas cosas, sobre todo imaginad en casos de abusos, maltrato, esto abriría otro capítulo, ¿no? ¿Cómo se hace el duelo cuando el que ha fallecido era un abusador? Pues hay que hacerlo igualmente, ¿eh? Porque aunque pueda parecer a primera vista que es más fácil, y hay gente que incluso lo vive con cierta liberación, recordad que las relaciones hostiles, ambivalentes o de dependencia hacen bastante más complejo el proceso de duelo. Entonces, espero que este tema de los bloqueos te haya ayudado un poquito, ¿vale, Francis? Muy bien, Roberto. Vamos a responder a la última pregunta para ya concluir. Muy bien. Linda Ochoa, cuando el duelo se realiza en población infantil, ¿cómo trabajamos el punto final que trata sobre el avance y el soltar al familiar? ¿Cómo se evalúa esa fase en población infantil?
Oye, hay mucho interés, me estoy dando cuenta con el tema de la población. Es curioso porque en mis clases normalmente la gente está más interesada en adultos. Vuelvo a lo mismo que le contestaba a tu compañera Elizabeth. Depende de la edad del niño, ¿vale? Pero en general, si te refieres a evaluar, cómo evaluar digamos, el estado de duelo del niño, es un poco más complicado. Si es evaluarlo en terapia, si estamos hablando de eso, ¿vale? Porque no sería lo mismo cómo lo evalúan los padres o qué pistas les damos, que normalmente es buscar conductas regresivas, ese tipo de cosas. Nosotros lo trabajamos a través del a través del juego. En el juego simbólico damos un espacio para que fluya, ¿vale? Pensad en técnicas como las esculturas, la caja de arena. Yo entiendo que si trabajáis con población infanto-juvenil estaréis familiarizados, pero, por ejemplo, también es muy útil trabajar con el psicodrama, ¿vale? En el que creamos una escenificación de determinadas emociones, determinadas escenas o de determinadas situaciones que permiten movilizar emociones que tal vez el niño, por su capacidad, por sus bloqueos, no pueda verbalizar. Quizá él no puede explicarnos lo triste que está, pero sí puede expresarlo a través del juego, a través de un psicodrama, a través del dibujo, ¿vale? Por eso en niños cobra especial importancia las técnicas proyectivas, porque ellos nos van a contar a través, por ejemplo, de los dibujos, y pensad, en una persona bajo la lluvia nos va a hablar de sus defensas y del manejo que está haciendo del estrés, o un desde la casa y nos va a hablar de la vivencia que tiene la conformación familiar, pero como os imagináis, esto nos daría yo me encantaría organizar otra formación como esta y poder contaros muchas cosas, pero espero que esto os dé pistas para buscar por vuestra cuenta cositas que os puedan interesar, ¿vale? Gracias, Linda. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.